Mira a tu alrededor. Es común ver a chicos que se ofenden por cualquier cosa. Hombres adultos que colapsan ante un no, una crítica o una exigencia básica. Cualquier incomodidad se convierte en un gatillo. Cualquier contrariedad en excusa para cerrarse, alejarse, victimizarse. Y entonces llega la pregunta que nadie quiere responder. ¿Dónde empezó todo esto? No surgió de la nada. No es culpa del mundo moderno o de las redes sociales. Esto empezó en casa. Empezó cuando padres, queriendo hacerlo bien, se equivocaron por exceso. Protegieron demasiado. Acompañaron demasiado. Evitaron cualquier dolor, cualquier frustración, cualquier confrontación. Empezó cuando frustrar al hijo pasó a verse como violencia, y no como parte de su formación. Esta generación ha sido enseñada a escucharse todo el tiempo, pero no a levantarse. A hablar de lo que sienten, pero no a dominar lo que sienten. Han crecido con adultos que decían «no pasa nada» ante cada error, «todo está bien» ante cada abandono, «no hay problema» ante cada retroceso. Y ahora tenemos hombres que se bloquean al primer obstáculo, que necesitan validación para todo, que desaparecen en cuanto sienten el peso de la vida. Ya no podemos ignorar esto. No es problema de otros. No es solo una fase. Es un reflejo directo de cómo muchos padres han estado educando, con exceso de cuidado y falta de exigencia. Con demasiado cariño y poco enfrentamiento. Con presencia física, pero ausencia de dirección. Y eso no genera fuerza, genera dependencia. La intención pudo ser buena, pero el resultado es claro. Estamos criando hombres que se desmoronan por dentro mientras aparentan estar bien por fuera. Que tienen vocabulario emocional, pero no estructura interna. Que se ofenden con facilidad porque nunca fueron realmente desafiados. Que huyen del dolor porque nunca fueron entrenados para enfrentarlo. El primer paso para cambiar esto es admitirlo. Todo empieza en casa. Empieza con cómo reaccionas cuando tu hijo falla, con cómo le respondes cuando se queja, con cuánto exiges o cuánto evitas exigir. Si tú no pones el peso, el mundo lo pondrá. Y cuando lo haga no tendrá paciencia, lo aplastará. Los hombres que aguantan la presión no nacen así, se forman, se entrenan, se forjan. Y ese entrenamiento empieza pronto, contigo, en casa. Crees que estás creando un entorno seguro para tu hijo, y quizás lo estés haciendo, pero demasiada seguridad se convierte en debilidad. Cuando todo está acolchado, nunca aprende a caer. Cuando todo malestar se evita, nunca aprende a reaccionar. Y es ahí donde, sin darte cuenta, empiezas a proteger tanto que le impides crecer. La mayoría de los padres de hoy se equivoca por exceso. Tienen miedo de frustrar, miedo de parecer duros, miedo de repetir al padre ausente que tuvieron. Así que empiezan a dejar pasar. No exigen mucho, no presionan demasiado, no imponen casi nada. La idea es dejarle expresarse, darle libertad, respetar su tiempo. Suena bonito, pero en la práctica es renunciar a formar. Un hombre que no aguanta presión no nació débil. Fue demasiado protegido. Fue educado con tanto acompañamiento, tanta conversación, tantos intentos de evitarle traumas, que no tuvo espacio para construir resistencia. Y entonces se convierte en un adulto que espera ser comprendido, validado, protegido otra vez. Esta vez por su jefe, por su pareja, por el mundo. Preparar no es lo mismo que proteger. Proteger es evitar que sienta. Preparar es enseñarle qué hacer cuando lo siente. Si solo proteges, estás criando a alguien que depende. Si preparas, estás formando a alguien que sostiene. Y la diferencia entre uno y otro es brutal. Uno enfrenta. El otro huye. Crees que haces lo correcto cuando resuelves por él. Cuando evitas que se frustre. Cuando justificas sus fallos con «todavía es joven». Pero cada vez que impides que enfrente algo difícil, le estás quitando una capa de fuerza que podría haber construido. Estás frenando su madurez. Estás posponiendo el dolor. Pero el dolor llegará, y cuanto más tarde lo haga, más duro será.
El papel del padre no es evitarle el dolor al hijo, es mostrarle que puede atravesarlo. No es darle todas las respuestas, es enseñarle a pensar, a equivocarse, a volver a intentarlo. Y eso requiere coraje, porque exigir cansa, corregir desgasta, decir no incomoda, pero todo eso es lo que construye carácter. Y el carácter no nace en la comodidad. Proteger por amor, cuando es excesivo, se convierte en omisión. Porque en lugar de formar a un hombre, estás criando a un dependiente emocional, y el mundo no va a tener paciencia con él. La vida lo va a poner a prueba, lo va a empujar, y si no tiene estructura, se caerá. Y entonces ya no valdrá decir que hiciste lo mejor que pudiste. Criar a un hombre que aguanta la presión empieza con un padre que deja de suavizar todo, que empieza a exigir, a exponerle al peso, a formar estructura. No se trata de ser duro, se trata de ser justo. Y ser justo es preparar, no sobreproteger. Hay padres que creen que exigir demasiado va a romper a su hijo, que poner peso lo va a traumatizar, que si le presionan, el chico se va a cerrar, a rebelar o a alejarse. Pero lo que no entienden es que la presión adecuada, en el momento adecuado, no destruye, revela. Muestra dónde está la fuerza y dónde aún falta estructura. Muestra en qué está preparado y en qué necesita trabajo. La vida no pregunta si tu hijo está listo. La vida exige, y exige pronto. Le pedirá resultados, reacción, firmeza. Lo pondrá bajo presión en momentos en los que tú no estarás cerca. Le pedirá que tome decisiones solo, que mantenga su palabra, que enfrente el error sin venirse abajo. Si nunca ha sido puesto a prueba, no sabrá qué hacer. Se paralizará, huirá, se victimizará. ¿Quieres saber cómo reacciona tu hijo ante la presión? Expónlo de forma controlada. Pon responsabilidad real en sus manos. Dale tareas, exige resultados. Déjale enfrentarse a la frustración, a la pérdida, al error. Obsérvale, corrige, enseña. La presión en casa es entrenamiento, y el entrenamiento es el lugar seguro para fallar, aprender y endurecerse. Un hombre que no fue presionado mientras crecía se convierte en un adulto que no sostiene nada. Empieza, pero no termina. Habla, pero no responde. Ama, pero no protege. Trabaja, pero no lidera. Porque nunca tuvo que enfrentarse al peso de las consecuencias. Nunca fue llamado a asumir responsabilidad real. Siempre tuvo a alguien diciéndole, no pasa nada, al oído. Y ahora, espera eso de todo el mundo. No se trata de sobrecargar a tu hijo, se trata de ponerle a prueba, de entrenarle, de darle pequeñas dosis de incomodidad que generen resistencia. Cuando exiges, él crece. Cuando corriges, se ordena. Cuando responsabilizas, madura. Claro, habrá resistencia, habrá malas caras, habrá drama, pero tú no estás ahí para ser el simpático, estás ahí para formar. La presión es inevitable. La única elección real que tienes es dónde va a ocurrir, bajo tu techo o ahí fuera. Si ocurre en casa, con dirección, con presencia, con propósito, le fortalece. Si ocurre en el mundo, sin preparación, le hunde. Y cuando se hunde ahí fuera, nadie lo levanta. Ni tú. Lo que está en juego no es solo su comportamiento, es su estructura, es su madurez. Es el tipo de hombre que será cuando no haya nadie para cargar con su peso. Y eso empieza ahora, contigo. O tú le pones el peso hoy, o mañana lo verás romperse con lo que debería haber sido básico. Todo padre quiere ver a su hijo fuerte. Pero pocos entienden que la fuerza no nace del discurso, nace de la práctica. Y más aún, nace del ejemplo. Tu hijo aprende mucho más de lo que tú aguantas que de lo que tú dices. No aprende resiliencia cuando le dices, sé fuerte. La aprende cuando te ve resistir sin hacer drama, sin huir, sin victimizarte. Hoy en día todos hablan de resiliencia, pero casi nadie la vive. La mayoría solo es fuerte cuando hay reconocimiento, elogios, validación, cuando hay público.
Pero la resiliencia real es otra cosa. Es hacer lo que hay que hacer cuando nadie te ve, cuando todo va mal, cuando lo que más apetece es tirar la toalla. Es aguantar la presión sin estallar con todos. Es soportar lo injusto sin romperse. Es resolver lo que hay que resolver sin culpar a otros, sin pasar la responsabilidad. Tu hijo necesita ver eso en ti. No sirve de nada pedirle constancia si tú eres inconstante. No sirve exigir firmeza si tú eres impulsivo. Él observa todo. ¿Cómo trabajas? ¿Cómo tratas a su madre? ¿Cómo reaccionas cuando fallas? ¿Cómo actúas cuando estás frustrado? Y no solo observa, copia. Aunque no lo diga, aunque no lo parezca. Absorbe tu ejemplo como base, y eso se convertirá en el modelo que seguirá o rechazará. Hay padres que exigen a sus hijos una fuerza que ellos mismos nunca construyeron. Exigen control emocional, pero viven explotando. Exigen responsabilidad, pero evitan las decisiones difíciles. Exigen disciplina, pero viven posponiéndolo todo. Tu hijo no va a aprender resiliencia en un libro, ni en un video motivacional. Va a aprender viéndote a ti levantarte cada día y hacer lo que toca, aunque estés cansado, aunque nadie te lo reconozca, aunque nadie te dé las gracias. Es ahí donde él entiende qué significa ser hombre. Ahí entiende que el carácter se demuestra en el silencio, no en el escenario. Que la firmeza no grita, se mantiene. Que ser fuerte no es aparentar, es resistir. Y cuando lo ve, día tras día, empieza a interiorizar que la madurez no tiene que ver con sentir menos, sino con actuar bien aunque lo sientas todo. Ahora bien, si crece viendo a un padre frágil, reactivo, desorganizado, aprende que eso es lo que se hace cuando la presión llega. Se queja, se esconde, echa la culpa. Y entonces tendrás un adulto que sabe hablar de límites, pero no sostiene ninguna elección. Un hombre que exige empatía a todos, pero nunca aprendió a cargar con su propio peso. ¿Quieres enseñar resiliencia? Entonces deja de hablar tanto de ella y empieza a vivir lo que ella exige. Aguanta cuando sea más fácil quejarte. Enfréntate cuando sea más cómodo escapar. Decide cuando todos esperan que vaciles. No por orgullo, sino porque sabes que hay un chico observándote y que un día será él quien esté en el suelo. Sin público, sin ayuda, sin respuestas fáciles. Los hombres fuertes no se forman en entornos cómodos. Se forjan en el dolor, en la frustración, en el cansancio, pero también gracias a un padre que les mostró, con actitud, que es posible pasar por todo eso sin caer, sin fingir, sin esconderse, sin rendirse. Eso es resiliencia. Eso es lo que tu hijo necesita ver. Un hombre que aguanta presión no se construye con palabras bonitas. No se forma con halagos vacíos, con ánimos superficiales, con palmaditas en la espalda. No se cría dentro de una burbuja emocional, ni con una educación basada en respetar su tiempo a toda hora. Un hombre que aguanta presión se forja, y forjar duele. Forjar exige. Forjar es proceso, no magia. La idea de que tu hijo se convertirá en un hombre fuerte simplemente porque lo amas es falsa. El amor es la base, sí, pero no es el método. Amor sin exigencia se convierte en mimo. Amor sin disciplina se convierte en omisión. Y la omisión, aunque bien intencionada, forma hombres frágiles. Hombres que se quiebran por dentro cuando la vida les dice no, que se paralizan ante la responsabilidad, que culpan a los demás porque nunca se les enseñó a asumir nada. Forjar implica resistencia. Significa poner peso a propósito, en la medida justa, para endurecer la estructura. Es exactamente lo que se hace con el acero. Se calienta, se enfría, se martilla, se dobla, se repite. Todo para prepararlo para situaciones donde necesitará firmeza, cuando ya no haya espacio para dudar. Tu hijo tendrá que soportar presión en el futuro. En el matrimonio, en el trabajo, en las pérdidas, en decisiones que nadie más podrá tomar por él. La pregunta es, ¿estará preparado o se romperá? La preparación empieza pronto.
en las decisiones pequeñas, en los límites que mantienes, en las consecuencias que no suavizas, en los errores que no justificas, en el tiempo que dedicas a enseñar, no solo a estar físicamente presente. Muchos creen que estar al lado es suficiente, pero la presencia sin formación no construye. Puedes estar con él todos los días y aún así criar a un hombre débil, inseguro e inestable emocionalmente. Para forjar, tienes que incomodar. Tienes que decir no cuando es más fácil ceder. Tienes que corregir cuando preferirías dejarlo pasar. Tienes que interrumpir actitudes equivocadas, aunque sepas que vendrán gritos, enfados o silencios. Porque forjar no es mantener el ambiente de casa ligero, es asegurar que su futuro sea firme. Y esa diferencia es lo que separa al padre que educa del que solo convive. Habrá momentos en los que tu hijo te odiará. Pensará que eres duro. Se quejará. Dirá que no le entiendes. Y está bien. No estás aquí para caerle bien. Estás aquí para prepararle. No necesitas que te adore ahora. Necesitas que te respete. Y más adelante, cuando enfrente algo difícil y logre mantenerse en pie, se acordará de ti. Entenderá lo que estabas haciendo. Y te agradecerá en silencio por no haber sido otro más que lo mimó con forma de padre. Forjar también implica que tú mismo seas forjado. Que seas el tipo de hombre que se exige a sí mismo lo que espera de su hijo. No necesitas ser perfecto, pero sí firme. Necesitas vigilarte, alinearte, organizarte. No puedes pedir equilibrio si tú eres inestable. No puedes exigir fortaleza si tú vives quejándote. Tu hijo no necesita un padre moderno. Necesita un padre presente, claro, constante y entero. Un hombre que aguanta presión es una rareza hoy, y por eso mismo debe ser formado con intención. No va a surgir por accidente, no lo enseñarán en el colegio, no vendrá del ambiente, vendrá de ti. Es un trabajo lento, muchas veces agotador, a veces solitario, pero es tu trabajo. Si fallas en eso, otro ocupará tu lugar. Y no formará a un hombre, formará a un adulto que se disculpa por ser quien es, que se derrumba ante cualquier dificultad, que vive buscando ser comprendido, pero nunca se resuelve. La factura llegará. La diferencia es si llegará para él o para ti. La presión vendrá. Eso es seguro. La única decisión real que puedes tomar es si él estará preparado cuando llegue. Y eso empieza ahora. En tu casa, contigo, con tu voz, con tu actitud, con tu presencia firme. Porque un hombre que aguanta presión no se hace, se forja. Si esto te ha hecho reflexionar, suscríbete, Padre de Verdad, en un canal que dice la verdad.